Bienvenidos a esta charla que vamos a tener el día de hoy con nuestros amigos, patrocinado por nuestros amigos de Arqueología de Bolsillo y Profesor Panda, donde, como ustedes saben, pues lo que nos gusta es hablar de arqueología y hablamos de arqueología. Yo soy Miguel Báez y estaré encargado de darles una charla el día de hoy relacionada con pues uno de estos temas que además esta semana estaba de moda, que es pues uno de los personajes específicos relacionados con el final del Imperio Mexica, con el final de la historia de los mexicas, que es pues su último emperador, que es Cuauhtémoc. Eh, Nos acompaña también Mariana, que es nuestra productora y parte de este proyecto, que nos estará ayudando con diversos elementos relacionados con la transmisión del día de hoy. Recuerden por ahí que si tienen alguna duda o algún comentario, pues nos lo pueden escribir en el chat, donde nosotros trataremos de cacharlo al momento, pero si no, pues al final daremos algunos minutitos ir resolviendo, si es que podemos, todas las dudas que ustedes tengan al respecto. Como siempre, insisto, nuestro interés es el de platicarles un poco sobre historia y arqueología. En este caso es muy relacionado con la historia, no necesariamente con nuestro campo de estudio que es la arqueología, pero lo que intentamos es, para los que no nos conocen, tratar de hablar de nuestro pasado y tratar de hablar de una manera que sea sencilla, de una manera directa, de una manera en la que todos nosotros nos podamos entender y buscando usar lo menos posible términos o terminología técnica, que es, desde el punto de vista de estos proyectos, uno de los principales problemas de comunicación que tenemos los arqueólogos con el resto de la población. Recuerden que México es una superpotencia en arqueología, es uno de los países con mayor cantidad de sitios arqueológicos abiertos al público y estos son además solamente una pequeña fracción de lo que realmente tiene nuestro país. Hemos hablado en algunos otros foros y hemos discutido en otros momentos que México es un país que tiene aproximadamente registrados más de 30,000 sitios arqueológicos, de los cuales solamente 200 están, aproximadamente 200, están, digamos, abiertos al público. Es decir, 200 sitios que tú puedes visitar, pero es pues básicamente el 1%. Obviamente estos 30,000 sitios no son todos monumentales, no son todos Teotihuacán, evidentemente, pero son sitios que nos revelan cosas o detalles que tienen que ver con nuestro pasado y que los arqueólogos estamos particularmente muy interesados de estudiar porque fracción a fracción, sitio a sitio, tepalcate a tepalcate, pues vamos reconstruyendo la historia de nuestro pasado, la historia prehispánica de nuestro pasado, aunque como ustedes, si es que nos siguen en algunas otras redes sociales, como YouTube o Instagram y algunos otros elementos, pues habrán visto que nosotros también hacemos énfasis que la arqueología se hace desde esta mañana hasta el inicio de la historia de la humanidad, que es más o menos, dependiendo de qué autores leamos, unos 3,5 millones de años. Lo que vamos a hacer entonces el día de hoy es llevarlos un poco de paseo a través de la historia y la vida de Cuauhtémoc, que es uno de los personajes, insisto, más importantes relacionados con la conquista, porque si bien fue durante muy poco tiempo emperador, Tlatoani, como es el nombre propiamente, Huey Tlatoani, es su nombre propiamente dicho, pues es uno de los personajes más importantes porque ya estaba saliendo a colación en diversos otros momentos previos a su coronación y pues parte de su chamba o parte de su visión del mundo es bastante importante para entender cuál es la visión propiamente de los mexicas y de este pueblo antes de sucumbir a manos de los conquistadores europeos. Entonces, pues bueno, vamos a empezar, ya saben, nosotros hacemos unas presentaciones y trataremos de irles mostrando poco a poco algunos detalles relacionados con este personaje que, insisto, es fundamental para entender la historia ay, ya le moví aquí, perdónenme, para entender la historia de este momento que es, pues, muy, muy llamativo, muy importante, debido, insisto, a que representa el final de una época, representa propiamente eh, el final de Mesoamérica, que es una historia muy larga, es una historia con cerca de 4,500, tal vez 5,000 años de antigüedad, y pues el último personaje o uno de los últimos personajes que nosotros encontraríamos en el libro de historia de Mesoamérica, pues sería propiamente Cuauhtémoc. Entonces, pues bueno, le damos la bienvenida a todos ustedes que son ya amigos de la casa, que son amigos de Arqueología de Bolsillo y del profesor Panda, y a todas las personas que están accediendo por primera vez a este tipo de espacios, le damos la bienvenida e insisto, espero que sea de su agrado esta charla.
Entonces, pues hoy seguiremos los pasos del emperador Cuauhtémoc, el último emperador de los mexicas. Vamos a empezar con algunos datos que son, pues, importantes, pero digamos, de los que uno no se puede hacer a un lado, ¿no? ¿Qué significa Cuauhtémoc y quién es Cuauhtémoc? Bueno, Cuauhtémoc significa águila descendente. Hay diversas interpretaciones, insisto, nosotros vamos a tratar de hacerlo de una manera poco de debate, no es el interés de nosotros el representar todas las visiones que hay. Ustedes tienen que saber, eso sí es interesante, es un buen chisme, que pues hay autores, arqueólogos e historiadores que pues hasta peleas a muerte casi casi nos aventamos cuando discutimos estos temas. Sin embargo, estos no creo que sean tan del agrado del público en general, sino propiamente cuál es la sustancia y cuál es la historia, por qué nos peleamos, por qué tenemos broncas nosotros, pues es justamente por algunos detalles. Y recuerden que nosotros estamos hablando de un momento que está representado tanto en libros prehispánicos como en libros novohispanos y posteriormente fueron reutilizados en una enorme cantidad de textos virreinales. Es decir, la historia ha sido interpretada y reinterpretada varias veces y esta reinterpretación pues muchas veces no checa necesariamente en todos los casos. ¿Por qué? Porque hay diferentes acepciones del náhuatl, diferentes maneras de leerlo, y diferentes interpretaciones. Entonces, bueno, insisto, vamos a hablar de una versión bastante más neutra, vamos a decir, en ciertos sentidos, pero obviamente, pues ustedes verán que no es que rehuyamos a la polémica existe y simplemente está relacionada con los eventos y no necesariamente con lo que uno dice 500 años después al respecto de estos eventos. Cuauhtémoc significa águila descendente, es decir, recuerden que en el mundo prehispánico se utilizaban usualmente dos nombres, uno sería un nombre de pila, un nombre general, pero también había otros nombres que tienen que ver más con los calendarios rituales relacionados también con diferentes aspectos de la vida natural relacionados con las personas. Águila descendente es su nombre real, es decir, es el nombre dado por su familia, y, eh, y eh, es muy interesante porque obviamente el águila es uno de los animales más importantes dentro del mundo prehispánico, por ahí la vamos a mencionar un poquito más adelante, pero lo interesante es que Cuauhtémoc nace propiamente en el año de 1496 y fallece y fue gobernante, y fue gobernante hasta 1525. Eh, no todo ese tiempo pudo ejercer su reinado, ya veremos también cuál es su problemática específica. Cuauhtémoc es netamente pues vamos a decir, un junior de la política mexica de la época. ¿Por qué? Porque su padre fue emperador, su padre fue el gran emperador eh, eh, ahora veremos sus nombres, el emperador Ahuizotl, y estaba relacionado por sangre con otros emperadores directamente. Recuerden que en general, cuando nosotros nos referimos a la época imperial azteca o la época imperial mexica, que es propiamente como se dice, estamos hablando propiamente de un grupo y un linaje muy específico de los mexicas que se hizo con el poder a partir de la independencia del señorío de Azcapotzalco, es decir, más o menos entre 1428 y 1521, propiamente es esta época donde todos los emperadores mexicas son básicamente hijos o sobrinos o hermanos del emperador antecedente. Es decir, se hizo por diferentes motivos, pero se hizo una línea muy, muy cerrada del gobierno y por lo tanto, pues, Cuauhtémoc era parte directa y fundamental de esta línea. Como les digo, pues es hijo, como decimos vulgarmente en México, es hijo de tigre, es decir, es hijo de un personaje aguerridísimo, tal vez uno de los tlatoanes junto con Moctezuma I, más importantes, dado su papel en la guerra, que es Ahuizotl. Ahuizotl es un emperador, más o menos gobernó entre 1486 hasta 1502, es el antecedente, es el antecesor propiamente de Moctezuma, quien era su sobrino, y él tuvo pues varios hijos, numerosos matrimonios, pero dentro de sus hijos, pues dos de ellos fueron emperadores. Uno, ya veremos, tristemente, Cuitláhuac, un emperador muy fugaz dentro de la historia de los mexicas, y posteriormente Cuauhtémoc, que era uno de sus hijos más pequeños, pero tal vez
el más aguerrido y uno de los más avispados en el arte de la guerra. Ya iremos viendo, pero los nobles mexicas estudiaban propiamente para gobernar, porque eran, como les digo, destinados al gobierno. ¿Por qué? Pues porque sus linajes, sus familias tenían perfectamente bien agarrados los controles de la política mexica, es decir, cada que había que elegir un nuevo emperador, pues se juntaba la familia propiamente y entonces entre ellos decían, pues, ¿quién nos conviene más? No, bueno, pues este chico es un poco más inteligente, este está mejor preparado, este de plano no sabe nada. Hay algunos emperadores bastante burros en la historia de los mexicas, pero propiamente todos ellos estaban educados específicamente para ser señores y para ser gobernantes. Y esto, pues obviamente es muy interesante y muy importante porque es algo para lo que tú estás un poco predestinado y en ese sentido se parece, por ejemplo, a lo que nosotros hoy vemos con la realeza británica o la realeza en Europa. Es decir, desde ese momento tú sabes que alguno de los niños que están por ahí en las fotos y en las coronaciones, pues van a llegar a ser gobernantes, reyes, jefes de Estado. ¿Por qué? Porque el poder está de alguna manera nosotros lo llamamos, es como una pirámide, y entonces su familia es la que está hasta arriba. Por lo tanto, nunca los van a quitar, a no ser que haya un rompimiento importante, de los cuales, pues en nuestras épocas no nos ha tocado ver precisamente muchos de ellos. Como les digo, Ahuizotl es uno de los gobernantes más potentes, más importantes, conquistó grandísimas áreas, importantísimas regiones para los mexicas, entre ellas, lo más interesante o lo más importante, no lo único, pero abrió todas las líneas de comercio específicamente a través de la conquista hacia el Pacífico mexicano. Por ejemplo, él conquistó las provincias de Cihuatlán, que es, si por ahí le suena más o menos, Cihuatlán es la provincia de, o lo que hoy nosotros conoceríamos como Cihuatanejo, pero también hacia el sur, pues es el emperador al que le debemos la conquista de los valles centrales de Oaxaca, una zona pues de alta importancia histórica, y todavía más allá, en los planos, en los mapas y en los documentos prehispánicos, pues sabemos que este emperador se aventó la hermosa joya de ir a conquistar una región bien padre que se llama el Soconusco, que es pues propiamente lo que nosotros hoy conocemos como la punta sureste de México en Chiapas y colindante e incluyendo el territorio al noroeste de Guatemala, es decir, la costa donde uno de los productos más importantes que se consumían y que se producen todavía en esa región económicos más importantes que tenían los mexicas. Incluso en muchos lugares está mencionado que era una de las múltiples monedas que se utilizaban para comerciar en el mundo prehispánico. ¿Estoy trabado? El siguiente gobernante, el siguiente emperador, después de Ahuizotl, fue Moctezuma, Moctezuma II, y es propiamente primo de Cuauhtémoc. Es decir, Ahuizotl nombró, o después de Ahuizotl se nombró a su sobrino, Moctezuma, hijo de su hermano, Moctezuma II como gobernante del imperio. Y esto es bastante notorio, bastante importante, porque Moctezuma es tal vez el personaje del que más conocemos en la historia de los mexicas, porque es el que tiene la triste historia y la triste leyenda detrás de ser el emperador que pierde, el emperador que primero recibe a los españoles cuando llegan a las costas de México, y por el otro lado, pues es el emperador que pierde propiamente el territorio que se había ganado hasta ese momento y que entonces, pues obviamente pasa, digamos, a la historia como el débil o el malo de la historia y después pues veremos cómo cada uno o de los siguientes tlatoanis van a tener o van a gozar de de otras características específicas que estamos nosotros viendo. Digamos, para terminar la genealogía de este personaje, pues su otro hermano fue su hermano mayor, fue también emperador, fue también Tlatoani, Huetlatoani de México Tenochtitlan, y es el pobre, en el sentido técnico de la palabra, el pobre Cuitláhuac. ¿Por qué? Porque cuando
los españoles ya llegaron a México Tenochtitlan y comienza lo que nosotros, muchos dicen mal llamado, pero bueno, es históricamente conocido como el periodo de la conquista, pues Cuitláhuac es el siguiente emperador después de Moctezuma II, y este hombre pues tiene la triste historia de haber sido emperador solamente por 80 días. ¿Qué sucedió? Pues que los españoles, dentro de algunas de las joyas que traían consigo mismo, pues era el de la viruela, los bichos o lo que nosotros hoy llamaríamos la guerra bacteriológica, la guerra virológica, y entonces, pues mucha población de México Tenochtitlan y de otras regiones de México sucumbieron ante la viruela. Este es un tema que se ha estudiado bastante en antropología física y en antropología en general, pero se calcula por ahí más o menos que entre diferentes enfermedades durante los primeros años de la conquista, pues estaríamos hablando más o menos que el 70% de la población indígena sucumbió a alguna de estas enfermedades y murió a causa de alguna de estas enfermedades. Y este es el caso de Cuitláhuac. Cuando ustedes vean en las imágenes que nosotros estamos viendo, un personaje que tiene este sombrerito azul que ustedes pueden ver aquí arriba, que tiene, digamos, Cuitláhuac en esta imagen, quiere decir que él es el emperador. Este se llama Xihuitzoli, es un, digamos, un adorno que se colocaban en la cabeza solamente los emperadores, solamente el Huitlatoani. Eh, si les es por ahí un poco útil el dato, Cuitláhuac además tiene el triste, vamos a decir, recuerdo no solamente de haber durado 80 días eh, como emperador, sino que además, como aquí arriba de su cabeza ustedes ya se pueden ir imaginando, su nombre significa caca real, básicamente caca divina. Es decir, se le llamaba, o nosotros sería el equivalente a nosotros llamar el señor mojón. ¿Por qué? Pues porque obviamente estaba relacionado, su glifo propiamente es un glifo relacionado con heces fecales. Ustedes tienen que recordar que en esta época esto no es visto propiamente como, debe haber sido bastante chistoso, pero no necesariamente algo malo. Por ejemplo, y ya hablaremos de eso en un momentito, el oro para los indígenas mexicanos, para los mexicas particularmente, el oro era propiamente las heces de los dioses y por eso era tan valioso, porque era algo que los dioses hacían y que quedaba tangible en el mundo, a diferencia de muchas otras cosas que los dioses hacían por sus adoradores. Entonces, bueno, esto es una historia, digamos, interesante, pero por eso ustedes ahí le van a ver el nombre allá arriba y pues sí, evidentemente, pues es un ojo. Eh, como decíamos, propiamente el primer personaje importante de esta saga o de esta historia, pues va a ser Moctezuma, porque es el personaje que tiene que recibir, es una forma de verlo, pero así lo veía él, tiene que recibir a Cortés. ¿Por qué? Porque hay digamos, hay mucho debate al respecto, de acuerdo con los historiadores y arqueólogos. Este es un tema que se debate mucho más en historia que en arqueología, porque no hay mucha evidencia material que no sean los escritos, y los escritos propiamente son estudiados por los historiadores. Pero los arqueólogos somos bien chismosos y nos metemos también a leer, porque pues sabemos leer, entonces pues nos ponemos a ver qué decía cada uno. Entonces, pues leyendo diferentes crónicas y también, por ejemplo, las cartas de relación de Hernán Cortés al rey Carlos III, pues se da uno cuenta de que había una serie de problemas o una serie de malconcepciones relacionadas con este encuentro. Particularmente, se ha hablado mucho de que Moctezuma tenía de alguna manera la impresión, además de haber recibido alguna serie de augurios, es decir, era un hombre muy supersticioso, pero bueno, en general casi toda la población mesoamericana, visto desde ese punto de vista occidental, era supersticioso, pero se dice en muchos textos que, por ejemplo, Moctezuma pensaba que Cortés estaba representando o era la reencarnación de Quetzalcóatl y que por eso Quetzalcóatl había vuelto a la tierra, había vuelto al imperio para poderse regresar a dominar o a gobernar a sus individuos. Y esto es una concepción muy pobre. Moctezuma era un hombre increíblemente formado, increíblemente inteligente, era un emperador muy potente, un emperador muy ritual, muy religioso, pero una persona muy preparada en historia,
en técnica militar, en muchas otras cosas, y por lo tanto es muy difícil que le hayan vendido o él le haya comprado la idea de que estaba ante seres divinos. ¿Por qué? Porque ellos sabían, ellos controlaban la ritualidad del mundo mexica y ellos sabían cómo es y para qué es que funcionaba, por ejemplo, toda la serie de rituales relacionados, por ejemplo, con el sacrificio de seres humanos. Por lo tanto, la idea de que haya sido un engaño o que él se haya creído esta historia es muy difícil. Ellos deben haber visto rápidamente cómo los españoles, los conquistadores, desde el primer minuto que bajaron en Veracruz, que eran hombres y que eran hombres que estaban buscando algo muy específico en general, que era oro. ¿Por qué? Porque para ellos era lo más valioso que existía en estas tierras. Sin embargo, como les digo yo, bueno, el oro tiene una serie de características muy particulares en México, muy diferente a la de Centroamérica o Sudamérica, ya hablaremos de eso, pero esta idea de que Moctezuma se haya, digamos, rendido religiosamente ante la llegada de Cortés es una historia muy, muy compleja. Moctezuma, todo parece indicar que estaba increíblemente curioso con la llegada de Cortés y que justamente por eso él promovía el contacto que se dio aproximadamente, según nos dicen los historiadores, hacia el 8 de noviembre de 1519, que se estarían encontrando eh, primero fuera de la Ciudad de México y después en la Ciudad de México, para poder, lo primero que hicieron, por ejemplo, fue intercambiar regalos. Uno intercambia regalos con los que reconoce como otros señores. Esta es una mecánica, digamos, ritual, más, digamos, de gestión política muy propia de toda Mesoamérica, no nada más de los mexicas. Por lo tanto, también esto de que los caballos los deben haber visto como seres fantásticos, etcétera, etcétera. Bueno, pues es difícil porque obviamente pues aquí en México existían otros animales no idénticos al caballo, no que te pudieras montar, pero teníamos perfecto conocimiento de tapires, venados, de algunos otros ungulados que son animales muy parecidos al caballo, por lo menos en cuanto a sus posiciones, su anatomía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta historia nosotros creemos desde el punto de vista arqueológico que es muy difícil. Lo que sí es probable es que obviamente no los percibía y eso es un error probablemente de tacto geopolítico, no los concibieron como una amenaza real porque eran muy pocos españoles comparados con el gran imperio de los mexicas. Suponemos muchos de nosotros que Moctezuma realmente lo que pensaba es que en el momento que fuera necesario los podía aplastar, pero obviamente desencadenaron una enorme cantidad de hechos que ellos pues obviamente no iban a poder prever. A la muerte de Moctezuma, a la que regresaremos, básicamente de todo el imperio mexica, Cuauhtémoc. Sin embargo, como decíamos hace un momento, él no fue el emperador siguiente a Moctezuma, sino su hermano Cuitláhuac fue el emperador siguiente. Y es interesante en el sentido de que Cuauhtémoc lo que sí fue durante el gobierno de su hermano Cuitláhuac y evidentemente después, era el gran líder militar de los ejércitos. Y por lo tanto, era visto como un personaje de altísima influencia para los grupos mexicas. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues platicar un poquito sobre el contexto, platicar un poquito hacia el quiere decir que esto es una vista del oeste, es decir, más o menos desde Tacuba, desde Chapultepec, hacia el centro de la Ciudad de México. Y el segundo motivo por el que lo sabemos con claridad es que aquí, al lado izquierdo, es decir, si nosotros nos pusiéramos, le pusiéramos, como decimos nosotros, el norte a este plano, pues como les digo, estamos hacia el oeste y entonces el norte quedaría hacia la izquierda. Y al norte de México Tenochtitlan está su ciudad hermana, la ciudad de México Tlatelolco, que es este pequeño espacio, este islote, esta parte al islote norte de México Tenochtitlan. Tlatelolco se generó o se construyó por propiamente una decisión, es decir, una pelea en las familias reales de los mexicas. Y entonces, pues parte de la familia se fue, agarró sus chivas y se fue para el norte y creó la Ciudad de México, Tlatelolco. Cuando nosotros usamos, recuerden, cuando ustedes ahora incluso van al Zócalo, ven que le llamamos México Tenochtitlan, porque justamente
México o Mexica es el grupo particularmente náhuatl que construyó este grupo, esta ciudad y estos lugares. Pero mexicas había varios grupos y, por ejemplo, pues dos de ellos estaban cohabitando la isla, que es los mexicas de Tenochtitlan y los mexicas de Tlatelolco. Básicamente el mismo grupo, pero no exactamente iguales. Había todavía por ahí alguna serie de diferencias, particularmente en cuanto a detalles relacionados con deidades principales, deidades patronas, pero esto era muy, muy común en el mundo prehispánico. Cada quien tenía, digamos, su grupo de dioses favorito y cada quien así lo representaba en sus templos. Pero insisto, México Tenochtitlan era uno de los lugares más importantes del planeta, una de las ciudades más grandes del planeta, cuando este personaje, Hernán Cortés, un militar extremeño, un militar del oeste de España, llegó a México con un pequeño grupo de conquistadores, como les llaman, pero era básicamente un grupo de navegantes que venían con él. ¿Él por qué llegó aquí? Porque era un hombre bastante abusado en ese sentido, bastante ratota también, porque él se vino sin permiso desde Cuba y obviamente, como veremos un poquito más adelante, incluso lo mandaron buscar porque justamente lo que él sabía era que el primero que desembarcaba en ciertas tierras, pues tenía derechos sobre estas tierras. Entonces se le adelantó al gobernador de Cuba para poderse venir para acá, se trajo unos barcos a la mala, se trajo a la gente a la mala, muchos de ellos accedieron obviamente por interés, pero se los trajo básicamente a la mala, es decir, con engaños, robando los barcos, y al llegar aquí, pues obviamente, por eso lo primero que él hace no es ponerse a hacer expediciones propiamente sobre el territorio, sino lo primero que hace es fundar la Villa Rica de la Veracruz, es decir, un lugar que se encuentra muy cerca del puerto de Veracruz actualmente, y lo que hace es justamente darle una base legal ante el Reino de España para poder ser nombrado, como eventualmente fue, señor de estas tierras. Entonces, bueno, es un personaje bastante extraño, bastante truculento, y del cual hay un detalle que tendríamos que recordar con mayor frecuencia, y que es que él estuvo o nació en 1485, y cuando él nació, en el lugar que nació en Extremadura, en España, todavía era una zona dominada por los árabes. Los árabes dominaron durante más o menos 8 siglos España y fueron expulsados en 1492, el 1 de enero de 1492. Piensen que Cristóbal Colón estaba ya viajando hacia lo que él creía que eran las Indias y era más bien América, hacia octubre de 1492. Es decir, es un proceso es un periodo en el que sucedieron cosas muy rápidamente, porque obviamente estas sierras, el lugar donde estos personajes nacieron, buena parte de los conquistadores, pues tenían un fuerte fundamento árabe. Por lo tanto, para ellos ver gente rara, para ellos físicamente, tampoco era algo muy extraño. Y hay muchas otras historias relacionadas con propiamente lo que los españoles vieron en su tierra con los árabes y cómo aplicaron diversas técnicas relacionadas con esa experiencia en México Tenochtitlan. Obviamente, él cuando llega a Veracruz, lo primero que le dicen es que a unos 350 kilómetros existe la cabeza de un grandioso imperio que además, que eso es lo único que ellos escucharon, utilizaba y vestía a sus dioses y a sus gobernantes con oro. Grandísima iba a ser la sorpresa que se iba a dar después Cortés, pero bueno, él solo escuchó oro y entonces dijo, nosotros nos tenemos que lanzar para allá. Y básicamente es lo que hizo. Parte de la historia, digamos, ya la platicamos, se encontró con Moctezuma, llegó a México Tenochtitlan, entró a México Tenochtitlan de la mano de Moctezuma, es decir, Moctezuma lo invitó a entrar a la Ciudad de México. Esto es otra vez un error geopolítico, un error de tacto. Moctezuma lo pudo haber detenido y lo pudo haber dejado donde a él le diera la gana, pero decidió, tal vez, no sabemos, insisto, si nos vamos por un lado, pues casi casi Cortés le ordenaba, siendo Quetzalcóatl, pues le ordenaba qué hacer, pero propiamente nosotros muchos creemos que en un acto de,
como se dice vulgarmente, de sobradez, es decir, de creerse el creerse el muy chiles, pues entonces lo invitó y se lo trajo a la Ciudad de México, y cuando estuvo en la Ciudad de México, pues obviamente el poderío militar en espacios cortos, es decir, adentro de un edificio, hace una gran diferencia tener armas y no necesariamente cuando si se hubiera enfrentado todo el ejército español contra todo el ejército mexica. Los españoles hubieran durado 5 minutos. El problema es que cuando lo invita al Palacio de Moctezuma, pues lo que va a suceder o lo que va a pasar es que Cortés hábilmente lo toma como cautivo, es decir, lo captura dentro de su propia ciudad, en uno de sus palacios, en uno de sus edificios. Y entonces, al controlar físicamente con armas, armas de fuego incluso, al emperador, pues entonces pudo empezar a influir en sobre lo que estaba pasando. Es, es difícil saber o pensar si es que toda la gente de México Tenochtitlan entendía que el emperador había sido o era cautivo, porque si siguieron sucediendo algunos eventos alrededor de este momento y la población no parece levantarse, no parece querer entrar al Palacio de Moctezuma, aunque físicamente era difícil porque el Palacio de Moctezuma está dentro del gran recinto, es decir, dentro de una gran ciudad amurallada que rodea el Templo Mayor, una gran plataforma que rodea el Templo Mayor. Pues entonces suceden una serie de eventos que todavía no estamos necesariamente en conocimiento de poder explicar. Recuerden que los arqueólogos a veces podemos explicar grandes procesos, pero hablar sobre cosas muy específicas es un poco más complicado porque no siempre hay evidencia material de que esto haya sucedido. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Cortés, ya teniendo control sobre físicamente el emperador, tal vez amenazándolo o tal vez de alguna manera convenciéndolo, pues se entera de que, como les decía yo hace un ratito, el gobernador de Cuba ya se dio cuenta que este se robó los barcos y le manda a uno de sus canchanchanes, a Pánfilo de Narváez, a seguirlo y a capturarlo en México. La orden real, la orden, digamos, legal, era capturar a Cortés. Por lo tanto, Cortés se entera de que por ahí ya viene Pánfilo de Narváez y su gente a capturarlo y se decide regresar a Veracruz para poder defender de mejor manera la entrada de este personaje que viene por él. Y entonces sucede el famoso evento de dejar la gran capital, dejársela a su segundo de a bordo, dejársela a Pedro de Alvarado, que pues era un hombre, según cuenta la historia, un hombre rubio, y que muchos de según esta historia, yo no la creo, pero según muchos de los indígenas lo deben haber confundido con Tonatiuh, es decir, con el sol. Es decir, es esta misma idea de que Cortés era Quetzalcóatl y que sus acompañantes también eran deidades. Difícilmente, como insisto, esto pudo haber sucedido. Pero el control del espacio sí era fundamental en esta historia. ¿Qué sucede? Que durante una de las festividades más importantes, que es uno de los primeros meses del calendario mexica, del calendario ritual nahua, sucede la masacre de Toxcatl. Toxcatl es el nombre de un mes. Es decir, Cortés no está, se queda Pedro de Alvarado, y Pedro de Alvarado permiten las celebraciones rituales del mes de Toxcatl. Y entre algunas linduras que hacían los mexicas durante este mes, pues estaban numerosos sacrificios humanos relacionados con la guerra, con las conquistas, con algunos de los dioses. Y entonces Pedro de Alvarado se le ponen los pelos de punta y piensa, cree o simplemente decide empezar a matar a todos los indígenas que se encuentran dentro de la plaza del Templo Mayor, y esto es conocido como la matanza del Templo Mayor. Este evento va a ser el que realmente va a poner pero verdaderamente molesta a la población de México Tenochtitlan, y obviamente el principal culpable que la gente encontró, el principal culpable que la gente identificó, fue a Moctezuma, porque Moctezuma era emperador, se encontraba dentro de la ciudad y no detuvo Pedro de Alvarado mientras realizaba una gran matanza de indígenas. Esta es una de las imágenes del Códice Durán donde se representa esta matanza. ¿Qué sucede entonces? Pues que regresa hecho la mocha Cortés,
incluso dejando atrás a parte de sus soldados, después de ganarle a Pánfilo de Narváez, se entera ahora que ya hubo problemas en México de Tenochtitlan y se viene corriendo para acá. Y para tratar de calmar a la población de México Tenochtitlan, que ya se metió al gran recinto, pues según la leyenda cuenta, lo que va a hacer es sacar a Moctezuma en un balcón y en este balcón lo que van a hacer es la gente lo va a apedrear. Esa es la historia, o se supone que es la historia de cómo va a morir Moctezuma. Si ustedes leen las leyendas desde un punto de vista más nacionalista, que son algunos autores que le dan un dejo muy nacionalista, todo parece indicar que quien aventó la primera piedra y que le reventó la maceta a Moctezuma fue propiamente Cuauhtémoc, que era un personaje que estaba altamente molesto porque era un líder militar y los militares sabían que no les debería de haber costado mucho trabajo sacar a los españoles. Por eso existe la leyenda propiamente de que Moctezuma murió de un piedrazo o murió a las manos de Cortés y los españoles que estaban tratando de controlar la situación. Lo que sabemos es que Moctezuma murió en situaciones muy, muy extrañas y nosotros no tenemos la menor idea de qué sucedió con su cuerpo ni con todo lo que debió haber sucedido después, que es muy importante para los emperadores, que es lo que llamamos los funerales reales y obviamente el lugar de deposición del cuerpo. Los españoles, según también esta lámina del Códice Durán, si no mal recuerdo, pues propiamente parece que lo aventaran al lago de México, pero nosotros no sabemos exactamente, no hemos encontrado absolutamente nada que se pueda llegar a parecer o entender como la muerte de Moctezuma. Sin embargo, ya en este momento, para la muerte de Moctezuma, ya estamos hablando de que la persona más importante dentro del imperio mexica se convierte inmediatamente en Cuauhtémoc. ¿Por qué? Porque es el gran líder militar, es decir, es uno de los grandes generales del emperador Moctezuma y por lo tanto tiene el liderazgo del ejército para poder ponerse al frente de la resistencia. Y uno de los primeros momentos de resistencia, pues va a ser la expulsión de Cortés de la capital, que va a ser conocido o va a ser entendido como la noche triste. Y obviamente hay una serie de pinturas relacionadas. Esto fue el 30 de junio de 1520, es decir, más o menos los españoles llevaban unos 6 meses en la Ciudad de México y obviamente el momento es bastante fuerte porque fue una gran victoria para los ejércitos mexicas y un momento muy complejo para el ejército conquistador. Si ustedes por ahí no tienen mucho conocimiento de esto, el árbol propiamente llamado el árbol de la noche triste se encuentra fuera del metro Popotla, de la línea azul en la Ciudad de México, cerca de eh, digamos, a que será unos 4 kilómetros del centro de la Ciudad de México, 3 kilómetros hacia el norte de la Ciudad de México, en el camino directamente hacia Tacuba. Eh, Hoy en día, esta es una discusión en la que nosotros no nos interesa entrar en este momento, pero si ustedes habrán visto que esto se ha hecho muy, muy famoso porque hoy en día se está tratando de resignificar por parte de la administración actual del gobierno, se ha tratado o se ha propuesto el utilizar más bien en vez de dejar de llamarlo el árbol de la noche triste o la noche triste, se está proponiendo que sea la noche victoriosa, la noche de la victoria por parte de los mexicas. Esto, pues obviamente, la resignificación de los símbolos tiene mucho que ver con la política actual. Es una propuesta interesante, pero propiamente, pues históricamente se conoce como el árbol de la noche triste. Entonces, ya dejen ustedes su posición política, sino cambiar un término que viene dentro de numerosos libros históricos, pues es un bastante confuso para muchos, es decir, muchos investigadores están por eso totalmente en desacuerdo con cambiarle los nombres a los periodos o a los monumentos o a diferentes elementos. Sin embargo, bueno, uno tiene también que entender que la resignificación de los símbolos es parte de lo que nosotros podemos hacer con nuestra historia, siempre y cuando obviamente no dejemos de ver la visión en perspectiva. Obviamente que ese día nosotros tuvimos
como grupo mexica, asumiéndonos todos como mexicas, tuvo una gran victoria. Sin embargo, pues evidentemente todos sabemos cuál fue el final de la Guerra de Conquista y qué tan mal le fue al Imperio Mexica después de los eventos de los que vamos a platicar un poquito más adelante. Sin embargo, insisto, esto es una polémica actual, esta es una polémica que tiene pocos días, pocas semanas, entonces pues creo yo que es algo importante. Este es justamente el tema interesante de todo esto tiene que ver con propiamente la ambición por el oro, es decir, por la riqueza que existía en México. ¿Por qué? Porque para los españoles fue muy llamativo ver que en Europa uno de los productos con mayor valor histórico ha sido el oro y ver que en otras latitudes como México, como que después llamarían la Nueva España, también tenía o era rico de alguna manera en este mineral, en este metal, perdón, pues obviamente que era algo muy llamativo porque esto era un elemento que te daba automática riqueza en el mundo europeo. No es como, por ejemplo, llevar el cacao o llevar algunos otros productos que había que transformarlos económicamente a través de una compraventa. Este es un objeto que incluso hoy en día, vean ustedes, muchos activos de la economía moderna están basados en el precio del oro actual. ¿Por qué? Porque es muy estable y es muy elevado. Entonces, muchos, digamos, muchos inversores a nivel mundial se fijan mucho más prefieren invertir en bonos relacionados con el precio del oro que con el precio de alguna moneda, porque pues estas pueden fluctuar por diferentes motivos. Lo que es bien importante es que se habla, y es cierto, de la ambición española por el oro. Y aquí hemos encontrado, aquí sí, un objeto que es muy, muy importante para nosotros, que lo conocemos como el tejo de oro. Y es esta barra de oro que es probablemente oro de muchas piezas prehispánicas que fue fundido por los españoles durante el cautiverio de Moctezuma y que después, obviamente, pues lo que hacían ellos es tomar, por ejemplo, 100 piezas de oro y fundirlas, es decir, volverlas a calentar y rellenar un molde que es este rectángulo que es lo que nosotros el equivalente a lo que nosotros hoy en día llamaríamos un lingote. Lo interesante o lo padre es que este tejo en específico apareció en un lugar que hoy es, para los que conocen la Ciudad de México, es afuera del Metro Hidalgo, en donde se encuentra el edificio que hoy nos quita la lana de maneras espantosas y asquerosas, que es el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, en la esquina de la Calzada México-Tenochtitlan, antes Calzada México-Tacuba, y Reforma. ¿Por qué es importante? Pues porque, aunque ustedes no lo crean, la calle de México-Tacuba, hoy México-Tenochtitlan, Calzada México-Tenochtitlan, pues es básicamente la misma calle y el mismo trazo de la avenida que salía de México-Tenochtitlan hasta Tacuba. Aunque estuviéramos encima del lago, los mexicas habían construido calzadas por encima del nivel del agua y entonces podían caminar directamente y trasladar productos y servicios desde la capital hacia otros lugares como Azcapotzalco, Coyoacán, Chapultepec, a través de calzadas, les llamaríamos calzadas elevadas, es decir, amontonamientos de tierra que estaban más arriba que el nivel del lago, por lo tanto podían caminar. Esto es muy interesante porque justamente pues este edificio está a poquitos metros de esa calle y lo que han interpretado algunos arqueólogos, incluidos el doctor Leonardo López Luján, es que este tejo en particular muy probablemente es del oro que se le cayó a los españoles mientras andaban en la corretiza que le estaban pegando los mexicas el día de la noche triste. Y esta es una historia bien interesante porque obviamente se ha buscado por esa zona muchos otros, eh, pues obviamente el oro del emperador. Y este es un detalle que creo que es importante hacerles saber. En México, evidentemente, existe el oro, pero el oro que se hacía en México, particularmente el oro que hacían los mexicas, el oro que encontramos en las excavaciones, a mí me toca participar en el proyecto Templo Mayor, pues nosotros encontramos, sí, encontramos oro, pero aunque ustedes no lo crean, de todas las excavaciones de más de 40 años, 45 años de excavaciones en el centro de la Ciudad de México, y literalmente cientos de piezas de oro, si nosotros las pusiéramos todas juntas en una báscula, pues tal vez no llegamos al kilo. Es decir, todo el oro encontrado en las exploraciones arqueológicas en el centro de la Ciudad de México, en el mero Templo Mayor,
no llega al kilo. ¿Por qué? Porque la técnica en la que se trabajaba el oro es lo que nosotros hoy llamaríamos el oro laminado, parecido a lo que nosotros hoy compramos y hacemos con repujado con otros materiales. Son pequeñas laminitas que eran cortadas y se le daban forma o se le generaban, por ejemplo, muchas piezas de oro las encontramos con muchas perforaciones porque entendemos que se cosían a la ropa o se cosían a los penachos, como el penacho de Moctezuma. Entonces, realmente la cantidad de oro era muy baja y este parece haber sido uno de los principales problemas de los españoles porque todas las crónicas nos dicen que Cortés y su gente presionaba fuertemente a Moctezuma y después a Cuauhtémoc para que les dijera dónde estaba el oro. Y pues para los mexicas era algo realmente fuera de su entendimiento, porque ellos no veían propiamente al oro como un producto comercial, sino mucho más como un producto ritual. Por ejemplo, nosotros conocemos que en el Imperio Mexica se utilizaba como moneda las hachas de cobre, los granos de cacao o las plumas, pero en ninguna crónica se habla de que el oro haya sido un producto de valor que se intercambiara. El oro es un producto muy particular, muy específico, e insisto, en Oaxaca se hace un oro un poco más denso, un poco más pesado, pero el oro que hacían los mexicas del centro de México era súper delgadito, laminitas muy, muy pequeñas, muy livianas, y por lo tanto, pues fácil de fundir, y estos son los tejos o los lingotes que nosotros encontramos. Creo que esa historia del tejo de oro es bastante interesante. Hay un artículo de arqueología mexicana al respecto que cuenta la historia del hallazgo y además la interpretación propiamente de lo que se entiende por el oro. Pues bueno, una vez que salieron los españoles, que murió Moctezuma, pues como les digo, propiamente el poder va a caer en Cuitláhuac, pero pues Cuitláhuac va a, como decimos vulgarmente, a durar el día y la víspera. Duró aproximadamente 80 días como emperador, y entonces pues le tuvo que entrar al quite su hermano menor, y su hermano menor, como decíamos, es bastante hacha, estaba muy bien formado en el arte de la guerra, había sido general de Moctezuma, y él es el encargado de reconstruir, digamos, todo lo que se trastocó con la llegada de los españoles. En ese momento, el momento de la salida de Cortés, pues los mexicas seguramente que estaban pensando que ya había pasado lo peor y no esperaban que sucediera, pues lo que sucedió, que es la reagrupación de los españoles y la aplicación de diversas técnicas modernas en esa época relacionadas, por ejemplo, con la tecnología naval. Este es, cuando ustedes vean y oigan por ahí que se habla de los bergantines de Cortés, son pequeños barcos como este. Esto es una reconstrucción, evidentemente, nosotros no hemos encontrado ninguno, solo los hemos visto en los códices y en los escritos históricos. Pero esto es más o menos lo que se está hablando cuando se piensa en un bergantín. Y esto es que cuando Cortés sale de la Ciudad de México, se va a reagrupar, se junta con la gente de Tlaxcala, que ahora te platicaremos de eso, y entonces se da cuenta de que lo que él necesita propiamente es atacar por el agua a México Tenochtitlan. ¿Por qué? Porque las calzadas eran fácilmente defendibles, son calles y son muy poquitas. Entonces son muy estrechas, por lo tanto, entrar un ejército por una calle pequeña es algo muy complicado y que generaría muchísimas bajas. Y entonces lo que se ponen a hacer los españoles durante varios meses es construir estos pequeños barcos que les permiten hacer el asedio de la Ciudad de México Tenochtitlán, de una manera más sencilla. ¿Por qué? Porque como vimos en el plano hace un momento, es una isla y una isla tiene muchos recovecos por donde se puede uno meter. Piensen, por ejemplo, en los canales de Xochimilco, pues es algo más o menos parecido. Es decir, te puedes meter y empezar a moverte por allá dentro de la ciudad y tú pues vas con un barco que tiene, como ustedes pueden ver aquí enfrente, un falconete, es decir, un cañón. Puedes abrirte paso literalmente a cañonazos en la puerta de México Tenochtitlan y opuesto a la visión de entrar con los ejércitos por las calzadas que hubiera sido muy, muy, muy fácil de defender por los mexicas. Recuerden que los mexicas todavía en este momento eran un ejército muchísimo más grande que el de los españoles. Los españoles eran menos de 200, pero traían, digamos, el apoyo de muchos otros grupos que estaban peleados con los mexicas, y ahora iremos un poco a eso. Entonces, la historia de la guerra de conquistas, pues se convirtió en una historia de guerra naval.
los españoles empezaron a moverse por el lago de México con cierta libertad y a encerrar a los mexicas en la isla de México Tenochtitlan. Y esto propiamente o en la historia se conoce como un asedio, es decir, o un sitio, el tomar un lugar y no dejar que entre o salga nadie. Y eso es una victoria. ¿Por qué? Porque adentro de México Tenochtitlan, por ejemplo, pues es muy difícil producir alimentos. Existían las chinampas, pero las chinampas eran un método secundario de alimentación. Los grandes campos se encontraban en las playas de Texcoco y en otros lugares del propio lago, y la producción alimenticia pues era bastante más pobre dentro de la ciudad. Acuérdense que México Tenochtitlan era un islote, y cuando hablamos de islotes pequeños dentro de lagos, estamos hablando de lugares muy poco salubres, es decir, lugares bastante complejos para la vida, y justamente por eso es por lo que el señor de Azcapotzalco se los había dado hacia 1321, porque no le hacía mucha gracia al grupo de los mexicas y le regaló técnicamente el peor lugar que hay dentro de todo el Valle de México, que es adentro del lago. Los mexicas lo vieron como una buena idea, porque ellos, de acuerdo con su mitología, provenían de una isla, provenían de Aztlán, y entonces pues lo veían como un lugar, bueno, incluso ellos lo llamaban el lugar elegido, ¿no? El lugar donde poder construir su gran ciudad. Pero entonces aquí nos vamos a meter en un problema tecnológico que es muy padre y del cual hemos resuelto muy pocos detalles, porque ustedes deben saber que en toda la Ciudad de México pues solamente hemos encontrado un barco, una canoa indígena, que se encontró más o menos por el metro, si no mal recuerdo, por el metro Nativitas o el metro Portales de la línea azul, la línea 2 de la Ciudad de México, y es el único barco que conocemos de nuestro pasado prehispánico y de la propia guerra de conquista que sucedió. Por lo tanto, sabemos, por ejemplo, esta imagen que ustedes ven del lienzo de Tlaxcala, pues vemos claramente cómo van diversos grupos indígenas adentro del lago, vestidos para la guerra y preparados para la guerra, porque se utilizó como un método muy, muy importante, y los españoles entendieron esto con bastante habilidad y obviamente explotaron su conocimiento. El otro elemento por el cual las cosas se le pusieron color de hormiga a Cuauhtémoc fue, obviamente, porque Cortés lo que hizo fue ponerse a buscar a todos aquellos grupos o negociar con todos aquellos grupos que no tuvieran una buena relación con los mexicas, y eran un montón. Piensen que los mexicas habían estado conquistando por la mala, a la guerra, a muchísimos grupos del centro del país y de otras áreas del México, y que obviamente pues les ponían una serie de tributos muy elevados. Así que para muchos grupos, como por ejemplo la gente de Zempoala, por ejemplo, pues servirle al señor de México Tenochtitlan o servirle a los nuevos señores, a los españoles, pues era básicamente lo mismo. Y obviamente, como decíamos en el caso de Moctezuma, seguramente había una mala lectura porque deben haber pensado, bueno, que nos ayuden a deshacernos de los mexicas y luego nosotros nos deshacemos de los españoles. Pero claro, insisto, no contaban con la guerra bacteriológica y la guerra virológica que traían los españoles, que acabó con buena parte de la población. El caso de los tlaxcaltecas es especial porque Tlaxcala está muy cerca del Valle de México y son los enemigos jurados del imperio mexica, del imperio de México Tenochtitlan. Se habla incluso, aunque aquí hay versiones muy encontradas, de que eran enemigos, eh, digamos, enemigos jurados, es decir, donde se veían, se agarraban, pero si nosotros leemos con mucho cuidado varias de las crónicas, pues resulta que tenían una relación bastante ritualizada, donde, por ejemplo, ejercían una cosa que se llamaba las guerras floridas, es decir, se quedaban de ver más o menos una vez cada X tiempo que fuera necesario, pues literalmente, como decimos vulgarmente, para darse un entre, para darse una buena madrina entre los dos, y que cada uno de los grupos pudiera tomar lo que era más valioso en la guerra para cualquiera, que era cautivos. ¿Por qué? Cautivos se refiere obviamente a personas que van a la guerra, militares que van a la guerra y que son tomados vivos. ¿Por qué? Porque tanto en Tlaxcala como en México Tenochtitlan, después esos militares de alto rango, esos valerosos militares, eran sacrificados en diferentes momentos y para diferentes festividades. Por lo tanto, se necesitaba o era necesario desde la perspectiva de muchos investigadores el que hubiera este tipo de relaciones, y no es un caso único en el mundo. Pero el caso es que los tlaxcaltecas nomás no tragaban a los mexicas y se juntaron de volada con los españoles. La bronca era que los tlaxcaltecas eran un montón.
el Valle de Tlaxcala es muy fértil y por lo tanto las ciudades como Atlisco o el propio Tlaxcala eran grandes, muy pobladas y con gente dedicada a la guerra. Entonces, obviamente, a pesar de que ellos nunca fueron súbditos de los mexicas, pues en los españoles vieron una gran oportunidad de aliarse, una vez que ya habían visto el despapalle que habían armado en México Tenochtitlan, la muerte de Moctezuma, pues se dieron cuenta que los españoles iban en serio y se les unieron, así como muchos otros grupos de conquistados. Cortés, nada güey, lo que hizo fue bajarles los tributos a todos, incluso perdonárselos a muchos de los que habían sido conquistados por los mexicas, y entonces ofrecerles, yo te libero del tributo, pero tú me prestas gente para la guerra. Y obviamente, pues el botín era muy importante. ¿Por qué? Porque se la podían cobrar a México Tenochtitlan y México Tenochtitlan era la ciudad más, más grande de todo Mesoamérica. Así es que va a suceder propiamente lo que entenderíamos como la guerra total. Es decir, Cortés se regresa a México Tenochtitlan, entra con un gran ejército, mayoritariamente tlaxcalteca, aunque no únicamente, había gente de Matlatzinco y de otras regiones. Y como podemos ver, esta es una pintura que se encuentra hoy en la National Gallery de Washington. Es una pintura histórica, evidentemente, muy teatral, vamos a decir, del momento de la conquista, pero podemos ver ya incluso la representación de los bergantines, es decir, de los barquitos que habíamos visto, y la entrada por las calzadas de pues todos estos ejércitos, acompañados obviamente de los tlaxcaltecas. ¿Qué va a suceder? Pues que obviamente la Ciudad de México, México Tenochtitlan, ya había sido asediada, es decir, secada por dentro durante varios meses, y el momento que elige Cortés para entrar a México Tenochtitlan, alrededor de julio de 1521, pues propiamente ya los agarra cansados, sin recursos, y lo único que le queda a Cuauhtémoc es empezarse a retirar. Y él se va a retirar hacia Tlatelolco, porque en Tlatelolco él ya había desarrollado diversas labores antes de que llegaran los españoles. Era, digamos, una región asociada a él, no lo veían con malos ojos, y entonces él se va a refugiar a Tlatelolco. De hecho, propiamente uno de los últimos bastiones es Tlatelolco y Tepito, justamente, que son los símbolos más fuertes de la resistencia, porque son los últimos puntos de la Ciudad de México Tenochtitlan que caen el día 13 de agosto de 1521. Y propiamente, es decir, hace 502 años y 2 días. Propiamente lo que va a terminar sucediendo en este momento es que los empujan los españoles hacia afuera, los persiguen y finalmente lo que dice Bernal Díaz del Castillo, que es un militar español que vino con Cortés, es que capturan a Cuauhtémoc y a su familia, a todo su grupo, digamos, familiar, a todo su linaje, en un barco huyendo de México Tenochtitlan. Este es, digamos, aquí uno de los momentos tal vez más fuertes de toda esta historia, porque al momento de ser tomado, al momento de ser capturado, Cuauhtémoc, lo primero que va a solicitarle, y de hecho en la literatura dice que intentó tomar el cuchillo o la espada, no lo sabemos específicamente, de Cortés, y todo el mundo obviamente lo vio como un acto de violencia, pero lo que estaba queriendo y lo que Cuauhtémoc le pidió a Cortés es que en ese momento lo matara. ¿Por qué? Porque el honor mexica, eso es lo que solicitaba, ser muerto a manos de quien te está cautiva, de quien te está tomando prisionero. Y entonces él, de acuerdo con las versiones hispanizadas de este evento, pues va a tomar el cuchillo, va a intentar tomar su cuchillo y decirle, mátame aquí y ahorita. Y Cortés, pues obviamente como una de sus tácticas de tortura psicológica, pues no lo mata, evidentemente, y lo toma cautivo porque le ve un increíble potencial como cautivo, porque todo México Tenochtitlan lo sigue y la población indígena lo sigue viendo como el gran emperador, como el gran señor, el último que está defendiendo a través de la guerra la Ciudad de México Tenochtitlan y lo que quedaba. Y entonces empieza a suceder una historia pues bastante grotesca. Cortés se apropia de la ciudad, por ejemplo, manda hacer este mapa, se le atribuye a Cortés, es decir, Cortés además de ser un gran conquistador, se supone que es un gran pintor, se supone que hizo este plano, evidentemente no lo hizo, se llama o se conoce como el plano de Nuremberg, es muy interesante, se encuentra
si no mal recuerdo, el original está en Suecia, si no mal me acuerdo, pero es muy interesante para nosotros porque aquí está el gran recinto de México Tenochtitlan, se ve este cuadro, y aquí abajo, donde les estoy marcando en este cuadrito, cerca de los árboles, está, por ejemplo, un lugar que a nosotros nos interesa mucho, que si, no se notan mucho las siluetas, pero son animalitos. Se cree que aquí estaba el zoológico de Moctezuma, que es de donde nosotros encontramos hoy en día numerosos animales en las excavaciones que hacemos en el centro, en el Templo Mayor de Tenochtitlan. Es, digamos, bastante interesante esa historia. Pero entonces Cortés se empieza a convertir en el gran señor de este lugar, se lo empieza a apropiar y empieza a ejercer lo que llamaríamos un nuevo orden. Por ejemplo, en el lienzo de Tlaxcala, vean ustedes, aquí está Cortés con la Malinche, Malintzin, su traductora, y está realizando política propiamente, está aquí con estos personajes, pero ya incluso trae un penacho, es decir, ya se le está vistiendo como el gran señor de estas tierras. Y esto es muy interesante. Piensen ustedes que hoy en día todavía los presidentes de México, cuando van a diferentes poblaciones indígenas de México, se les entrega un bastón que se llama el bastón de mando, que permite que ellos tomen control sobre la comunidad. Es una forma simbólica de entregar. Pero entonces uno empieza a usar símbolos que no son de uno para poderse justificar ante el nuevo orden. Y esto es algo bien interesante, porque como decíamos, había muchos grupos y muchos intereses, y la gran mayoría de los grupos indígenas toman por señor a Cortés y al nuevo orden. ¿Por qué? Porque los mexicas habían sido muy rudos con ellos. Cortés, pensando en el oro y pensando en las riquezas del imperio y oyendo lo que ya estaba sucediendo con los otros exploradores en Centroamérica y Sudamérica, pues dice, ¿y aquí dónde está el oro? Si ustedes van a Costa Rica, van a Costa Rica, a Panamá, a Colombia, a Venezuela, tienen incluso, por ejemplo, museos del oro. Ahí sí hay kilos y kilos y kilos y kilos de oro, se hacen elementos de oro, digamos, la metalurgia de oro se originó en esas regiones y se hace oro muy denso, muy pesado, muy diferente al de México Tenochtitlan. Pero entonces Cortés empieza a decirse, ¿y estos dónde lo tendrán? Me lo están escondiendo. Y entonces guarda a Cuauhtémoc y lo trae literalmente jodido, jorobado, durante años para que le suelten la sopa de dónde está el oro y para controlar a la población. Sin embargo, hacia 1524, Cortés tiene noticia de que un personaje llamado Cristóbal de Olid está haciendo lo que él hizo cuando se vino sin permiso desde Cuba para acá. Se da cuenta de que ese Cristóbal de Olid le está haciendo lo mismo en el Golfo de Honduras, y entonces decide irse a combatir a Cristóbal de Olid hasta Honduras. Es decir, toma lo que llamamos nosotros hoy históricamente el viaje a las Higueras, es decir, las higueras en Honduras, y hace todo este viaje que ustedes ven aquí narrado en el mapa, acompañado de todos los grandes señores que tiene cautivos. Es decir, él dice, a mí no me vuelve a pasar lo que ya me pasó con Moctezuma, y en vez de dejar encargado algún mono con el señor por allá, decide llevarse a todos los señores con su comitiva. Y si se mueren en el camino, pues ni modo, pues se murieron en el camino. Y se traen a Cuauhtémoc en ese viaje. Según la leyenda, durante el viaje, uno de los españoles acompañando a Cortés, le mete ideas en la cabeza de que Cuauhtémoc está a punto de levantarle a la gente, y entonces Cortés hace su último, vamos a decir, le da lo que llamaríamos nosotros el tiro de gracia, esta imagen que nosotros vemos, que es un óleo de más o menos 1840, si no mal recuerdo, que está en el Museo del Prado, que se llama el martillo de Guatemutzin, o Guatemutz, que es como le llamaban a Cuauhtémoc. Recuerden que los españoles tuvieron muy poco interés en conocer cómo se decían propiamente, cómo se hablaban las lenguas de los lugares que ellos iban conquistando, y es donde empezamos a tener conciencia de lo que se llama el martirio de Cuauhtémoc, que es propiamente cuando le untaban de aceite los pies y se los quemaban para que él soltara la sopa de dónde estaba el oro. Durante el viaje a las Cibueras, cuando le calientan la cabeza a Cortés de que Cuauhtémoc se va a levantar, lo vuelve a tomar, le vuelve a quemar las patas para que le suelte en dónde se encuentra el oro, y Cuauhtémoc pues evidentemente o no sabe o no suelta la prenda, pero el caso es que no dijo nada,
y Cortés finalmente va a decidir asesinarlo. ¿Dónde se encuentra, dónde lo asesina? Esto es una, digamos, es una leyenda negra en nuestro país, porque el viaje a las Cigüeñas, como nosotros vimos en este mapa, es básicamente hacia Veracruz, Tabasco, cruzar el Petén, cruzar Guatemala, la selva de Guatemala, para llegar al Golfo de Honduras y llegar finalmente hacia una población llamada Trujillo, que es básicamente antes conocida como Las Higueras, que es donde se encontraba Cristóbal de Olid. ¿Qué sucede? Pues que en México, como no se encontró el cuerpo de Cuauhtémoc, pues entonces se crearon una serie de mitologías muy interesantes y aquí sí metimos la manota a los arqueólogos. Por ejemplo, si ustedes ven muchos libros de historia, propiamente les van a decir que Cuauhtémoc murió y fue enterrado en un pequeño lugar de Guerrero, cerca, digamos, a una hora de Tasco, no muy lejos de la Ciudad de México, que se llama Ixcateopan. Y de hecho, ustedes si van a la iglesia van a encontrarse esto, que es propiamente lo que llamamos los restos de Cuauhtémoc. Y si ustedes van al pueblo, no vayan a decir que no es Cuauhtémoc porque se van a poner broncos con ustedes. Más bien ustedes digan que sí. Pero este es un hallazgo arqueológico, un hallazgo debajo del atrio de la iglesia y lo que se encontró o lo que se dice que encontró la arqueóloga Eulalia Guzmán es pues el cuerpo de Cuauhtémoc. Sin embargo, estudios antropológicos y antropométricos realizados al cuerpo nos dan a entender y nos dejan saber con claridad varias cosas. Una, ese cuerpo, ese esqueleto incompleto, está formado por huesos de varias personas, es decir, las edades no checan, o sea, tiene huesos de niño y huesos de adulto, cosa que es imposible en un personaje, pero además, pues por si tienen alguna duda, el cráneo es de mujer. Entonces, pues, vamos a decir que no es Cuauhtémoc. Sin embargo, aquí como no estamos en Izcateopan, pues nos aventamos. Pero en el poblado de Izcateopan es fundamental esta historia e incluso es muy interesante porque se ve que les genera un sentido de propiedad muy interesante y un sentido de estudio de su pasado muy importante. Los dos grandes arqueólogos de nuestro país, uno recientemente fallecido, el doctor Rubén Cabrera, y el arqueólogo que es colega de nosotros, que excava en el centro de la Ciudad de México, Raúl Barrera, el director del proyecto Arqueología Urbana de Lina, pues los dos son nacidos en Ixcateopan y es curioso que de un pequeño poblado hayan salido dos arqueólogos que tienen una trayectoria bastante importante. Quiero, sin embargo, insisto, lo que ustedes pueden ver y visitar ahí no es propiamente. Cuauhtémoc se cree, se dice y está establecido en varios libros que falleció colgado en algún punto seguramente de entre Tabasco y Guatemala, donde fue finalmente que lo martirizó Cortés y al ver que no le iba a dar la información específica, decidió acabar con él. En este códice ustedes pueden ver, aquí está el águila descendente y aquí tenemos al personaje colgado, es decir, en este librito, él sería Cuauhtémoc. ¿Qué, ¿Qué sucedió con él? La verdad es que no sabemos. La realidad nos podría indicar que en efecto murió colgado porque los españoles decidieron que ya no tendría la información necesaria que ellos estaban buscando para conocer y saber qué sucede con el oro. Pero luego todavía, pues a partir de su muerte se va a generar otro fenómeno muy interesante que tiene que ver con sus objetos. Como les digo, arqueológicamente, pues estamos hablando de un emperador que no tuvo tiempo de hacer monumentos. Moctezuma mandó a hacer, por ejemplo, la escultura de la Tlaltecutli, por ejemplo, que es gigantesca, y Moctezuma I mandó a hacer la Coyolxauhqui, pero es decir, eran emperadores que además de ser grandes hombres de la guerra, pues tenían tiempo de diseñar nosotros llamamos geografía ritual, es decir, construir la ciudad de acuerdo con su mitología. Y entonces, pues Cuauhtémoc nos presenta el problema de que su reinado es muy corto y además, pues obviamente no tuvo tiempo de hacer muchas cosas. Sin embargo, si ustedes revisan la literatura, van a encontrar, por ejemplo, este objeto, que es muy interesante, que es conocido como el penacho de Cuauhtémoc. Si ustedes van a nuestro canal de YouTube, nosotros por ahí tenemos un video donde lo contamos todo de este penacho,
Pero lo interesante es justamente pues que una cosa es lo que nos dicen, ¿no? Ah, este es el penacho y uno lo ve y dice, ah, no, pues igual y si es el penacho. Ya que nos lo prestan y ya que los arqueólogos tenemos acceso directo a uno de estos objetos, pues por ejemplo, lo primero que hacemos es, ustedes están viendo ahí numerosas plumas, entonces pues analizamos, tomamos miles de fotografías y vemos pues de quién son esas plumas, de qué ave son esas plumas. El caso este del penacho de Cuauhtémoc, que se encuentra en Francia, lo tiene el Museo del Hombre, si no mal recuerdo, el Museo del Louvre, bueno, Museo del Hombre, no sé si lo hayan trasladado al Museo de Branly, pero este objeto es una rodela de plumas que provienen de Sudamérica. Es decir, todas las plumas son de especies de pájaros que se encuentran en Sudamérica y que no son pájaros migratorios, es decir, no pudieron haber llegado aquí volando y entonces aquí Cuauhtémoc agarrar esos pájaros y decir, me voy a hacer yo un penachito. Y además es un objeto de más o menos unos 20 centímetros de diámetro y si ustedes han visto el famoso penacho de Moctezuma, pues el penacho de Moctezuma mide casi 2 metros de largo, tiene plumas de quetzal, que es un ave de una región conquistada por él, del Soconusco propiamente. Entonces, pues este es un objeto propiamente falsificado que se intenta pasar y se hace o se intenta hacer pasar por un objeto personal de Cuauhtémoc. También por ahí el mismo museo tiene un cráneo al que le atribuyen que sea el cráneo de Moctezuma porque tiene una pedrada, es decir, tiene un golpe el cráneo y se asume que es el de la pedrada, pero absolutamente falso. Incluso se han hecho pruebas a ese cráneo y no tiene nada que ver, si no mal me acuerdo, incluso también es el cráneo de una mujer. Entonces, absolutamente nada que ver. Por lo tanto, desde el punto de vista arqueológico, son grandes, grandes misterios para nosotros qué sucedió, cuáles eran sus objetos y obviamente, pues, cómo vivía. Finalmente, para ir cerrando nuestra charla del día de hoy, pues lo que nos queda como parte de la historia importante de Cuauhtémoc es, independientemente de sus actos, es que al convertirse en el último emperador de México, de Tenochtitlan, además, pues obviamente se va a convertir en uno de los grandes símbolos de resistencia. Así como al principio de la charla hablamos de Moctezuma y decíamos que pues él pasó como el tibio, como el que dejó entrar a los españoles, pues Cuauhtémoc va a pasar como el gran defensor de su pueblo y va a ser entendido como un gran símbolo de resistencia. Y entonces hoy en día, si ustedes ven, por eso les pongo la cervecería Cuauhtémoc, que bueno, es la mejor imagen o la que más me gustó. Hoy en día la cervecería Cuauhtémoc es la que vende la Heineken, es Cuauhtémoc Moctezuma y produce Heineken, la hemos vendido, entonces pues ya no es propiamente nuestra, pero es entendido Cuauhtémoc como un gran símbolo de resistencia, como un símbolo de nombre duro, de hombre importante dentro del pasado de nuestro país. Sin embargo, pues también deberíamos ir tomando esta imagen eh, con cierta precaución. ¿Por qué? Porque sí, evidentemente él intentó resistir en la conquista de los españoles, pero como decíamos al principio, él era parte de la familia gobernante y él no eligió, evidentemente, recoger un arma y decir yo voy a ser el defensor, sino que su propia familia, después de la muerte de Moctezuma y de Cuitláhuac, decide ponerlo a él, es decir, uno de ellos mismos, como el gran señor que va, obviamente, a intentar recuperar. Pero si lo vemos desde ese punto de vista, pues es un personaje que falló en su tarea. Pudo defender durante algo de tiempo, durante algunos meses, la Ciudad de México Tenochtitlan, pero la Ciudad de México Tenochtitlan nunca volvió a construir. Por ejemplo, nosotros conocemos las etapas de los edificios del Templo Mayor que construyó Moctezuma, que construyó Izcoatl, Tizoc, Ahuizotl, Moctezuma II, pero ya Cuitláhuac y Cuauhtémoc no tuvieron absolutamente nada que ver, por ejemplo, con la construcción. ¿Por qué? Pues porque ni tiempo tuvieron de eso. Ellos son señores de la guerra en un momento crítico y por lo tanto pues no son, como decíamos, no han dejado un resto material que nosotros podamos observar. Incluso la ciudad, el templo mayor que dejó Moctezuma al momento de su caída, hacia 1519, 1520, pues es básicamente lo que destruyeron los españoles y la buena parte de la ciudad. Cuando ellos dicen destruimos México Tenochtitlan, pues destruyeron la ciudad que en ese momento era la actual. Sin embargo, hoy en día, abajo de esa ciudad, pues estaban encerradas
las ciudades de lo que nosotros hoy llamamos etapa 6, etapa 5, etapa 4, que son el momento previo a 1500, es decir, antes de la conquista, y están muchos de estos edificios bastante bien preservados, obviamente limitados a sus partes bajas, pero son edificios que todavía existen y que nosotros hoy en día todavía exploramos y estamos trabajando. Sin embargo, es interesante. Insisto, Cuauhtémoc hoy en día es visto como un símbolo de resistencia, es, digamos, un nombre asociado con resistencia, y esto es algo bastante interesante porque es la forma en la que nosotros, los hombres modernos, construimos nuestra ideología, construimos nuestra política, construimos nuestras creencias a partir del pasado. Por eso siempre que les pregunten o les preguntan ¿para qué sirve la historia? Pues en buena medida sirve justamente para crear un presente, explicar un presente y a veces incluso engañar a nuestro presente, lo cual es una otra harina de otro costal que es bastante, bastante interesante. Nosotros pues hasta aquí hemos llegado con esta charla, con este curso gratuito que hemos programado para el día de hoy con Arqueología de Bolsillo y Profesor Panda.